Buen día, estudiantes del grado octavo del Colegio Portugal. Hoy nos encontramos para hablar del tema de la revolución industrial. Entonces, como ya tienen en sus manos una guía de trabajo, voy a limitarme a hacer una exposición general del tema donde iremos trabajando el contenido de cada pregunta, pero en este caso las vamos a contestar directamente. ¿Sí? Ustedes tienen opciones, yo las voy a contestar de manera directa para que se orienten al momento de resolver la guía. Si ubicamos en el tiempo, la revolución industrial podemos decir que se desarrolló durante los siglos XVIII y XIX. Y básicamente las características de esta revolución están identificadas con múltiples aspectos, ¿sí? No solamente el desarrollo tecnológico, sino también por el mismo desarrollo tecnológico, uno de los grandes logros fue disminuir el tiempo de producción. De manera que al utilizar máquinas y herramientas con mucha más precisión, se fueron mejorando esos tiempos y lógicamente eso genera una producción que va a implicar el crecimiento del mercado y por tanto también la acumulación de riqueza, teniendo en cuenta los factores económicos relacionados con la oferta y demanda. Al acumularse la riqueza, lógicamente se genera un poder económico que va causando una diferenciación social muy importante y se dividen los grupos de acuerdo a esa percepción económica, a eso que se recibe como parte del trabajo, del intercambio de la fuerza laboral por el servicio en los distintos niveles de la producción. Eso hace que también aumente la renta per cápita, o sea, la ganancia personal. Cada uno de los que interviene en esa cadena productiva va a multiplicar los recursos a los que tiene disponibilidad, algunos por alquilar su trabajo y otros lógicamente por la invención, el desarrollo de la tecnología, pueden ver incrementados sus ingresos y eso hace que esta época se caracterice en términos generales por un crecimiento sostenido. Pues podríamos decir de la economía porque es un factor muy importante y decisorio al momento de hablar de la época de la revolución industrial. Se pasa de una mano de obra pues literal a un reemplazo por herramientas y técnicas y especialmente máquinas que van a multiplicar el rendimiento y la producción. Y también la tracción animal, que era importante tanto en la agricultura, por el arado y otras técnicas que habían, el trapiche y bueno, distintas técnicas que incluso todavía conocemos en las cuales se usaban animales, entre ellos el transporte, van a ser reemplazados por la máquina. Y una de estas primeras máquinas utiliza como energía el carbón y son las máquinas a vapor. James Watt en 1769 patenta la máquina a vapor funcionando con carbón y esta empieza a tener aplicabilidad en el transporte marítimo y terrestre y lógicamente eso mejora el comercio y mejora también la interacción entre distintas comunidades gracias al transporte de no solamente de las mercancías, sino también de los pasajeros. Acá vemos cómo este desarrollo hace que, por ejemplo, técnicas antiguas que todavía incluso han llegado a nuestra época por el nombre, ¿no? El correo postal, que se desarrolló en caminos donde personas dedicaban su vida a correr en estos caminos, algunos a pie, otros a caballo, dependiendo de la dificultad del terreno, para llevar comunicaciones y los lugares de intercambio de esa comunicación para poderla hacer llegar ágilmente a otro sitio eran los postes, los lugares de encuentro para pasar el contenido de una comunicación, ¿sí? Que iría en un elemento físico, en un papel, en una tabla, en un cuero, un pergamino,
pero nos queda el correo postal en relación a ese nombre que tenía, porque los corredores o jinetes que también participaban, pues iban corriendo de un poste a otro llevando esa comunicación. Estas nuevas vías y estas nuevas máquinas que también van a ir apareciendo, pues lógicamente mejoran todos estos procesos. Dentro de esa división de clases sociales tenemos un proletariado y la burguesía como nuevas clases sociales, ¿sí? Van a reemplazar a la antigua sociedad campesina y de artesanos, donde no había mayor distinción de una a otra, sino el oficio, porque estas clases ya implican también la intervención del cambio de la moneda o la invención de la moneda, que empieza a circular de una manera más dividida, más fragmentada, de donde sale el concepto de divisa, y el dinero empieza a ser intercambiable de una manera más ágil y también más segura, ¿sí? Entonces el proletariado, la palabra proletariado implica colección de hijos, es lo que significa etimológicamente el concepto, proletario. Entonces, colección de hijos. Y eso tenía una finalidad que era lógicamente lo que hoy en día hacen los derechos del trabajador al asegurar parte de su ganancia en lo que se llama seguridad social, donde le dan beneficios de salud, beneficios subsidiarios, beneficios en torno a la reserva para la vejez por medio de una pensión. Bueno, todo eso que no existía lo hacían los hijos. Entonces se tenían muchos hijos porque era la forma de asegurar la vejez. Y la burguesía, que lógicamente fue una clase emergente surgida a partir de la actividad comercial en los burgos, que eran las caseríos en torno a los castillos de los señores feudales, pero que fueron conquistando independencia a medida que acumulaban riqueza, una riqueza que eran inicialmente fisiocrática, pero que con el tiempo se convirtió en lo que los bancos introdujeron como papel moneda, papel de intercambio, de manera que no se expusiera el oro y la plata en los caminos, sino que se llevaban papeles que certificaban que tenían depósitos de oro y plata, de donde salió pues la ley que avalaba esos títulos de valor que eran los billetes, diciendo que un billete valía oro o valía plata, ¿sí? Eso pues lógicamente cambió, revolucionó la economía. En torno a esta situación social, pues sale la inquietud acerca de las ideologías. Los trabajadores desarrollaron un pensamiento de lucha por sus derechos, porque lógicamente estaban siendo violentados, estaban siendo obligados a trabajar tiempos en los que no se reconocía ningún tipo de libertad, ningún tipo de autonomía para el trabajador, y de esa manera surge, por ejemplo, el sindicalismo y otras ideologías que de pronto no han tenido la suficiente fuerza para calar, porque han terminado mal orientadas, no porque no sean buenas en un principio, sino porque la forma como se aplican va a terminar siendo arbitraria y nada relacionado con el modelo ideológico, como pasa con el socialismo, que pretende que los medios de producción le pertenezcan al trabajador, pero bueno, ¿quién define de qué manera, cómo se va a dividir esa ganancia de manera que sea equitativa y que todos tengan una participación? O el anarquismo, que es pretender no dejarse gobernar por un ente superior, sino que cada uno ejerza la autoridad y el dominio de lo que le pertenece directamente, sin un Estado interventor. O el comunismo, que tiene una expresión pues muy igualitaria, pero a la vez imposible de realizarse en términos de participación de intereses particulares, porque cada uno va a querer imponer o ganar algo, sacar alguna ventaja, y pues eso dentro de la misma ideología implica que no, porque todo se pone en común, pero como un acuerdo
y no como una obligación. Cuando alguien tiene que obligar, pues lógicamente se supone que hay una autoridad y esa autoridad ya implica que está por encima de los demás y ahí pues pierde todo su sentido el proponente ideológico de esta ideología. Pero también es importante recalcar que dentro de esas iniciativas están los nacionalismos, que inicialmente van a representar uno de los modelos económicos que descubrió la manera de mejorar el mercado y la producción dentro de un concepto bien claro de producir más y producir mejor, implicando con ello el modelo económico proteccionista, que sería lo contrario a lo que económicamente promovió el librecambismo, que son los dos modelos económicos así como más destacados y que surgen justamente con este desarrollo de la revolución industrial. Entonces el proteccionismo hizo que algunos países con ese talante nacionalista pues tuvieran como ideal producir más y mejor. Y otros países con una mentalidad un poco más, pues según algunos autores influenciados por la religión, estarían los países que se identifican con la Reforma Protestante y los países católicos. Entonces, algunos autores consideran que era importante el concepto del trabajo que tenían los países protestantes, encabezados por líderes como Martín Lutero, Zwinglio, Juan Calvino, donde el trabajo era considerado un bien fundamental y esa mentalidad lógicamente influye en la forma como nosotros percibimos la actividad económica que realizamos y el fin que tiene la misma. Mientras que dentro de la mentalidad católica el trabajo ha sido considerado desde pues, el mismo texto bíblico como un castigo desde Adán y Eva por el pecado original y bueno, toda la situación del paraíso, tal como lo presenta el texto bíblico, donde se pierde la dignidad del hombre, se desconoce la relación con Dios, se hacen cosas arbitrarias y como castigo se recibe el trabajo porque el hombre tiene que ir a labrar la tierra y a conseguir su sustento. Entonces una visión totalmente distinta y por eso consideraban algunos autores que eso también influía en el nivel de progreso que tenían los pueblos. Entonces miramos potencias como Inglaterra, Alemania, ¿sí?, donde predomina un pensamiento protestante y otros países como Italia, España, Portugal, donde el pensamiento católico pues según algunos autores estancó esa explosión que significó la revolución industrial. Pero sin embargo hay que considerar que la religión o el aspecto religioso no es el único aspecto. Hay otros factores muy importantes como la misma cultura, también el desarrollo técnico que se alcanzó y la ciencia. O sea, hay muchos otros elementos que analizar para mirar qué incide en que un pueblo tenga más desarrollo que otros. Bueno, dentro de las preguntas que tenemos pendientes todavía por mirar, tendremos que decir, por ejemplo, cómo podemos resumir la época de la revolución industrial. Tendríamos que reconocer la importancia que tuvo pues, los adelantos técnicos, científicos, y que contribuyeron al cambio en el estilo de vida y reconocer justamente al cambio como una de las características principales, ya que realmente cambió la política, cambió el estilo de vida, cambió el pensamiento, se multiplicaron las ideologías, se desarrollaron las leyes y eso implicó lógicamente cambios sustanciales en muchos aspectos de la vida. Empezando porque también cambia la sociedad, surgen nuevos grupos sociales, se hace patente la movilidad social causada por la tenencia del dinero, o sea, quien conseguía riqueza podía moverse a una escala social distinta sin necesidad de reconocimiento de apellidos, de títulos nobiliarios ni aspectos
formales. La tenencia de la riqueza hacía posible que el hombre fuese o la mujer de una u otra clase social sin necesidad de los antiguos condicionamientos de sangre, que se hablaba de la pureza de sangre, por ejemplo, de la pertenencia a X o Y familia. Bueno, ¿qué supone el surgimiento de la nueva ideología o de las nuevas ideologías? ¿Sí? Entonces, algo fundamental que supone ese surgimiento de las nuevas ideologías es el reconocimiento de los derechos, donde tenemos que hablar de derechos sociales, derechos políticos y derechos laborales. Es la época en que todos estos derechos empiezan a desarrollarse y pues gracias a la lucha de estos sectores sociales que fueron desfavorecidos en cuanto a la tenencia de los bienes o de las fuentes de riqueza, de las fuentes naturales de riqueza, que en el feudalismo eran la tierra y lógicamente la actividad en ella, la agricultura, pero que con el desarrollo de la maquinaria y la tecnología pasó al capital, a la posibilidad de acumular riqueza, ¿sí? Que antes era menos posible. Ya con el comercio y la implementación de una mano de obra que fue mejorando la calidad al ser capaces de dominar técnicas de producción mejores, pues lógicamente eso hace que haya más acumulación de capitales a los que se podían tener simplemente labrando la tierra y haciendo producir los frutos de una manera silvestre. Ya cuando intervienen técnicas, insumos, abonos, pesticidas, que es algo también de lo que aporta esta revolución industrial, pues lógicamente la tierra empieza a producir más de lo que era posible por medios naturales y eso va a caracterizar esta época. Bueno, en síntesis, esa revolución industrial tiene que ver con el descubrimiento de fuentes de energía, como el carbón mineral, ya lo dijimos, pero también con el tiempo se empieza a mejorar la técnica de aprovechamiento de la energía, de manera que nace en el siglo XIX el motor de combustión interna, ¿sí? Y también el manejo de la energía eléctrica, haciendo posible el boom tecnológico que actualmente conocemos, ¿sí? Donde todos los procesos, técnicas, herramientas y maquinarias se van a potenciar significativamente para pasar de una época de herramientas y máquinas a una época informática, que es la revolución que pues no sé si actualmente se pueda calificar así porque ya hay mucho más que simplemente una revolución informática. Sí, hay un mundo de posibilidades a partir de esos nuevos adelantos técnicos y científicos. Bueno, en síntesis, esa es la presentación de la guía y pues de alguna manera se han contestado las 5 preguntas de evaluación que tenemos para esta guía. Espero que hagan un buen trabajo, que tengan saquen sus propias conclusiones y cuando sea necesario alguna pregunta, pues ya saben que lo pueden hacer directamente y de manera personal utilizando el WhatsApp, que es el recurso que estamos usando para resolver dudas e inquietudes. Les agradezco su atención y que tengan un feliz día.